La bruja en el horno. Mi vida jamás ha sido sencilla. Desde muy joven tuve que arreglármelas por mis propios medios. Y es que mis padres, lejos de ser un apoyo, ambos padecían problemas mentales. Mi padre por el uso de narcóticos y mi madre por condiciones genéticas. Mi madre, en lugar de criarme y hacerse responsable de mí, me mandaba a trabajar de cargador al mercado de abastos. Yo más que nada me esforzaba porque mi hermana menor estaba enferma y la estaban llevando a atenderse al centro médico de Occidente. El trabajo era bastante pesado y era desesperante, que lo poco que ganaba de propinas mi madre se lo quedara y lo gastara en pastillas para dormir. Poco a poco fue desatendiéndose de mi hermana, lo que me ocasionó mucho pesar. Mi madre metió a vivir a uno de sus novios, quien era aún peor que mi padre. Era un hombre dado a los excesos, un hombre tan maldito que ahogaba su alma en alcohol y otros estupefacientes. Pronto comenzó a agredir verbalmente a mi madre y a mi hermana. Conmigo no se metía, porque siempre tuve mal carácter, y debido a que soy alto y robusto, el hombre se sentía intimidado por mí, motivo por el cual, cuando me veía llegar, y si se encontraba gritándole a mi madre, rápidamente se salía de la casa. Con el pasar del tiempo, me cansé de hacerle ver a mi madre que seguir con aquel hombre nos destruiría a todos. Pero mi madre siempre evadía mis reclamos y ponía fin a la discusión diciendo que yo era aún muy joven y no conocía nada de la vida. Luego comenzaba a desquitarse conmigo y yo huía a mi cuarto. Un día encontré a ese desgraciado golpeando a mi madre. Yo, invadido por la rabia, agarré al maldito de la camisa y después de darle un par de puñetazos en la cara, lo arrojé contra la puerta. El hombre casi se desvanece, pero gracias a la adrenalina en su sangre, se puso en pie, saltó el muro que daba a la calle y amenazó con volverse para vengarse de mí. Yo me burlé de su amenaza. Mi madre, en lugar de entenderme, me corrió de la casa ese día. Y yo, que desde pequeño era bastante orgulloso, tomé las pocas cosas que tenía y me fui jurando que un día volvería por mi hermana. Estando en la esquina, donde pasaba el autobús, no sabía ni a dónde ir, y lo único que se me ocurrió fue llamarle a una chica con la que tenía poco de noviar. Ella me dijo que fuera a la colonia donde vivía, que allí le pediría a su abuela que me otorgara alojamiento. Aquella noche, en una cochera sucia junto a un par de perros, la pasé toda la noche y fue la noche más larga y deprimente de mi vida. Al día siguiente, Carla me llevó el desayuno. Luego le dije que no podía quedarme allí, tenía que regresar a trabajar al mercado de abastos, y ella vivía hasta el otro lado de la ciudad. Pero ella me dijo que le diría a uno de los patrones de la panadería donde ella trabajaba que quienes, aunque de aspecto algo duro y desaliñado, eran bastante nobles de corazón, y al contarles mi situación, estaba segura de que me darían trabajo. Y así fue. Un hombre moreno con cara de loco, después de preguntarme si había comido, me dijo que me presentara al día siguiente a las 5 de la madrugada. Como no podía dormir, me levanté media hora antes de la hora acordada. La panadería se encontraba prácticamente a la vuelta de la cochera en la que estaba durmiendo. La panadería era una construcción algo grande, 2 pisos, y en el tejado se notaba que habían intentado edificar otra planta más, pero solo quedó en obra negra. Esto debido a que la construcción estuvo mal planeada y el peso de las 3 plantas comenzó a hundir los cimientos. Afuera del edificio había 2 escaleras, una de caracol y otra en escuadra. Me habían dicho que arriba de la panadería vivía una hermana de los patrones, pero hasta ese momento no la conocía. Cuando llegué, aún no se encontraba ningún trabajador. La calle estaba vacía y solitaria. Me quedé sentado en la acera de enfrente. Entonces noté que de un balcón que daba hacia la escalera de caracol, alguien había encendido una fogata. En ese momento me pareció extraño, pero mi curiosidad fue bastante grande, así que me acerqué a hurtadillas. Entonces vi a una mujer de mediana edad, en un traje blanco casi transparente. Mostraba su cuerpo demacrado debajo. Llevaba un sombrero ridículo en color blanco hecho de fieltro. La mujer decía palabras sin sentido, todas en verso. Al principio creí que estaba hablando en otro idioma,
pero jamás en las películas he escuchado idioma igual. Luego la mujer se acercó al fuego y comenzó a realizar un extraño sonido como si tuviera algo atorado en la garganta. Después hizo como si estuviera vomitando y de su boca salieron moscas. Esto último me asustó bastante y estuve a punto de soltar un grito, pero alcancé a ahogarlo. Me moví del lugar y sin querer golpeé un bote de basura que terminó rodando hasta la calle, realizando mucho ruido. Entonces la mujer guardó silencio. Yo me escondí detrás de una pila de escombro y cuando volví a salir ya no estaba ni la fogata ni la mujer. En eso vi llegar un auto y de él bajó la persona que me contrató. En ese momento no le quise decir nada de lo que acababa de presenciar, pues me parecía algo imprudente. Acababa de entrar y necesitaba dar una buena impresión después de todo. Sin embargo, mi nuevo patrón notó mi inquietud y me preguntó si había visto algo extraño o solo me encontraba nervioso por el nuevo trabajo. Yo le comenté que había visto algo extraño en uno de los balcones. El hombre me dijo que intentara no hacer caso de la conducta de su hermana, quien era algo extraña y no estaba bien de la cabeza. Me sugirió además no hacer confianza con ella y de seguir sus indicaciones no me metería en problemas y podría progresar en el trabajo. Pasaron los días y pronto desarrollé las habilidades suficientes para hacer pan. También me gané la confianza y el cariño de todos. Ocurrió que, debido a la temporada navideña, el pedido creció bastante y tuvimos que trabajar hasta bastante tarde, doblando turno. En el turno de la noche nos quedamos solos, otro panadero que no era de la familia, de los patrones y yo. Cerca de las 3 de la madrugada, estábamos ya muy cansados. Un vecino de 15 años nos ayudaba. Estábamos en el cuarto donde la masa reposa. Este se encontraba justo a un lado del patio donde estaba un horno de ladrillo bastante viejo. Teníamos encendida una bocina con música, y de la nada, la canción que escuchábamos se detuvo, y luego fue suplantada por varias voces entremezcladas. Pensé que algo andaba mal, y no me equivocaba, pues en ese momento, la puerta de entrada se abrió sola lentamente. Todos nos quedamos absortos ante lo que estaba ocurriendo. No tenía sentido, porque la puerta solo se abría desde adentro. Ninguno de nosotros se animó a salir, a ver si lo que ocurría era a causa de que alguien intentaba jugarnos una broma. Aparte, el panadero de más edad me dijo que ese tipo de cosas eran comunes allí, y era mejor que me acostumbrara o moriría de un infarto. Aquella tarde, poco antes de que encendiéramos el horno, me quedé solo. Como no quería quedarme dormido, me puse a acomodar esa área de trabajo. En eso comencé a escuchar cómo golpeaban el ducto que daba a la campana por donde salía el humo. Eran golpes muy fuertes, como si hubiera alguien allí dentro. Me acerqué al oscuro lugar y con ayuda del foco que metíamos en el horno, iluminé el ducto. Vi algo extraño. No supe ciencia cierta de qué se trataba, pues parecía como una mezcla entre un insecto y una serpiente. Vi esa cosa arrastrarse por el ducto. Juro por Dios que parecía tener un rostro humano. De pronto la criatura se detuvo y realizó un sonido horrendo, muy parecido al que hizo la mujer en el balcón la primera vez que trabajé allí. No pude contener el miedo, así que salí corriendo a la calle. Caí en cuenta de que no traía las llaves conmigo, y la puerta se me había cerrado. Vi que eran casi las 6 de la mañana. Una vecina se encontraba barriendo su calle. Ella me vio y comenzó a hablarme amistosamente. En confianza comenzó a contarme que tuvieron que mudar de habitación a su madre, pues su cuarto estaba pegado a la casa donde vivía la extraña hermana de mi patrón. Contaba que su mamá estaba espantada, pues cada noche escuchaba cómo esa mujer pronunciaba una especie de invocación que era contestada con una voz tenebrosa y aguda. Al principio nadie le creía a la señora, por lo que le pidió a uno de sus nietos que pasara una noche con ella. El nieto de la señora también escuchó ese espantoso espectáculo. Por cierto, que el muchacho resultó más miedoso que la abuela, pues salió corriendo apenas escuchó unos minutos de ese infernal diálogo. La vecina terminó su relato, sugiriendo que hablara con el patrón, pues consideraba que este tipo de cosas solo acarreaban desgracias. Yo le dije que intentaría contarle, pero no le prometía nada. Entonces fue cuando conocí a la hermana. Era una mujer de 1,50 m, de piel morena. Se movía de manera acelerada y mostraba una amabilidad fingida.
Y no es que me hubiera formado un prejuicio hacia ella, sino que en verdad se veía bastante extraña, como ese tipo de personas que de un momento a otro pueden explotar en un ataque de enojo y rabia. Por aquel entonces, una sobrina de los patrones se casó, y todos fueron invitados a la fiesta, excepto la hermana, quien estalló en una rabia incontrolada. Perdió la razón y siempre estaba buscando cualquier pretexto para agredir a sus hermanos o cualquiera que se le pusiera enfrente. A los pocos días posteriores a la fiesta, una serie de desgracias y tragedias transcurrieron entre los patrones, de entre los cuales fueron varios choques en automóvil y otros cayeron enfermos, sin razón aparente. La vecina me dijo en varias ocasiones que escuchó a la hermana pronunciando maldiciones en contra de su propia familia, pero que esta vez sus ritos eran diferentes, pues cada que expresaba sus palabras, una voz gutural las acompañaba a la par. También se quejó de que la mujer encendía fogatas y el olor a humo ya era insoportable, y que estaban tan cansados los vecinos que ya habían reportado a la policía, pero que hasta ese momento no habían hecho nada por solucionar el asunto. Todo terminó el día en que todo se incendió. Yo ni siquiera estaba trabajando. Me encontraba dormido en un cuarto que me rentó la abuelita de Carla cuando recibí una llamada de uno de los sobrinos del patrón. Contesté adormilado. No le entendía muy bien lo que me decía. Se escuchaba asustado. Solo le entendí que la panadería se quemaba. La adrenalina se me disparó en la sangre, por lo que me levanté de golpe y salí corriendo hasta la panadería. Apenas di la vuelta en la esquina, vi el humo. Yo esperaba ver la construcción cayéndose a pedazos, pero no. De hecho, solo se incendiaba el departamento de la hermana. Apenas llegué, tomé uno de los 3 extintores del negocio, subí corriendo las escaleras. Arriba ya casi terminaban de sofocar el muchacho que me llamó y la esposa del jefe. La hermana del patrón estaba en un estado frenético. Gritaba. Su imagen me parecía muy grotesca, pues de nuevo iba ataviada con un traje hecho como solo de tela, de esas que suelen revestir el fondo de los muebles. Llevaba también un sombrero hecho del mismo material. La esposa del patrón se encontraba en la entrada, en una habitación, donde me dijeron que se inició el fuego. Me miró y me dijo: «Mejor ni entres». No hubo manera en que no lo hiciera, pues para ese momento ya estaban llegando los bomberos, quienes de inmediato investigaron el origen del fuego, a lo que la hermana del jefe juraba que la causa fue un cortocircuito, cosa que apenas entraron a la habitación donde se inició el fuego se aseguró que no fue así. El cuarto estaba hecho un asco, todo chamuscado, lleno de basura, velas de todos los colores, velas de miel y cebo, con incrustaciones de piedras formando símbolos extraños y coronando el oscuro escenario. Se encontraba un altar y sobre él una estatua con la forma del demonio. Los bomberos llenaron su forma de papel, nos tomaron declaración y nos dijeron que probablemente el incendio fue ocasionado por una de esas velas que al caer al suelo prendieron toda la basura. Entre los restos encontramos fotografías de todos, incluso una mía, cada una con una maldición escrita en reverso. Con el pasar de los días, ingresaron a la mujer a un centro psiquiátrico, pues debido a la declaración incoherente que otorgó ante los hechos, se puso en duda su estado mental. Ella comentó que el incendio fue ocasionado por un ángel caído, porque a eso se dedicaba. Yo duré trabajando un tiempo allí, tiempo en el que volví a ver aquella maldita cosa reptando por el conducto del horno. No dudo que esa criatura haya sido un ser invocado por esa pobre mujer. Ya no supe si algo más habrá ocurrido, pues con el tiempo me salí y entré a trabajar en un taller mecánico. Luego, alcancé a ahorrar el dinero suficiente para ir por mi hermana y hacerme cargo de ella. Fin. La terminal de autobuses. Cuando salí de mi casa, dejé atrás todo recuerdo de mi infancia. Había ganado una beca en la Universidad Estatal de Texas. No contaba con auto, pues mi abuelo materno, quien fue siempre mi verdadero padre, nunca quiso que tuviera un auto, ya que decía que daban más problemas que soluciones, y era mejor viajar en el transporte público. Si estaba acostumbrado a andar en autobuses dentro de la pequeña ciudad de la que soy originario en los Estados Unidos. Además,
Siempre he complementado mis traslados usando una bicicleta. Sin embargo, jamás usé un autobús foráneo, ya que mi abuelo conducía siempre su vieja Voyager cada vez que nos llevaba de vacaciones, a mi mamá y a mí. Entonces, estar parado a las afueras de mi ciudad, en una parada de autobús en medio del desierto, me dio algo de miedo. Y es que de niño llegué a escuchar una historia acerca de un autobús fantasma, en el cual, si te llegabas a subir, no volvías a bajar, pues el destino de esa ruta era el mismísimo infierno. Realmente no era tan tarde, creo que pasaban apenas 10 minutos después de las 8 de la noche. Pero en esa zona desértica, la luz cae más temprano que en otros lados del mundo, y para esa hora ya estaba totalmente a oscuras. Solo la pequeña caseta de la terminal estaba bien iluminada por una lámpara. El autobús se supone llegaría antes de las 8:30, pero para mí, el tiempo comenzó a correr de manera lenta, y cada sonido que provenía del desierto me hacía sentir aterrorizado sin razón alguna. Por aquel entonces no había celulares, y las cabinas de pánico no eran comunes en la carretera. Mi abuelo me dejó en la terminal, porque tenía trabajo que realizar. Si no, él se hubiera quedado conmigo hasta que llegara mi autobús. Me entretuve mirando los anuncios que había pegados en la caseta. Mayormente eran de migrantes ofreciendo sus trabajos, como jardineros o de construcción. Mi abuelo era mexicano, y es por esto que sé hablar perfecto español. Mientras, me entretuve leyendo leyendo estos anuncios, que no me di cuenta cuando otra persona llegó a la parada de autobús. Era una mujer de vestido blanco y cabello rojo. Le saludé amablemente, y ella me devolvió el saludo. Luego por hacer plática, revisando mi reloj de pulsera, le dije que el autobús ya llevaba un retraso de 10 minutos. La mujer no me contestó, solo asintió con la cabeza. En ese momento yo noté que ella iba vestida de una manera muy anticuada. Traía un vestido elegante con holanes y encajes que ya no se usan. También vi que cargaba una maleta de piel, parecidas a las que mi abuelo mantenía arrumbadas en el desván de nuestra casa. A pesar de la extraña apariencia de esa mujer, me sentí mejor de que hubiese alguien acompañándome allí en medio de la nada. Y es que hacía no menos de media hora que no veía ningún auto transitar la zona. La mujer se veía bastante joven. Su rostro se veía de mi edad, apenas rozando los 20 años. No obstante, la manera en que iba vestida le hacía lucir de mayor edad. Intenté volver a hablar con ella, diciendo que si el autobús no llegaba, tendríamos que dormir esa noche a la intemperie. La mujer lanzó una pequeña risita. Luego me dijo que ella podía dormir sobre las bancas y que yo podía dormir sobre la baldosa fría. Su voz era dulce y femenina. En eso miré su rostro más a detalle y noté que sus ojos eran grises y sus rasgos muy finos y bellos, tanto que me hizo olvidar por un momento que el autobús seguía sin pasar. De pronto, la temperatura bajó de manera abrupta y comencé a sentir mucho frío. Saqué una chamarra que cargaba en mi maleta y antes de ponérmela se la ofrecí a la mujer, quien de manera amable la rechazó. Luego me dijo algo que no entendí. Me dijo que hacía mucho tiempo que había dejado de sentir frío o calor, hambre o sed. No entendía a qué se refería, pero supuse que una persona que se vestía de una manera tan excéntrica también podía hacer un uso excéntrico del lenguaje, aunque personas como yo no lo entenderíamos. Me puse la chamarra, luego saqué una manzana y me la comí. El autobús seguía sin pasar, y nuevamente comencé a sentirme desesperado, pues ya estaban por dar las 9 de la noche. En eso pasó una motocicleta a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de humo. El humo me hizo toser. Nuevamente le hablé a la mujer, que se mantenía sentada y callada, mirando la carretera. Le dije que, si el autobús no pasaba, sería mejor pedir un aventón de regreso al pueblo más cercano y buscar alojamiento. Y ya por la mañana podríamos tomar el primer autobús. Pero la mujer me dijo que no me desesperara, que los destinos siempre son alcanzados, pero que presentía que el autobús le había ocurrido un inconveniente y el retraso podía durar incluso varias horas. Cuando ella volvió a guardar silencio, le pregunté su nombre y ella me respondió simplemente Carmina. Me puse de pie y me quedé mirando en dirección
a la carretera. Nuevamente me invadió una sensación de que nada estaba bien y algo extraño estaría por ocurrirme. En eso, escuché que la mujer cantó una canción en inglés, de esas que son muy antiguas, que ponen en las películas viejas de terror que daban los sábados por la noche. Cantaba en francés y luego en inglés, y su voz cantando era hermosa, casi hipnótica. Me giré a mirarla y noté que su piel era tan pálida como la luna de esa noche, y sus labios se veían tan rojos como la sangre. Le pregunté el nombre de la canción que entonaba, y ella me dijo Les Roses Blanches, que supuse significaba las rosas blancas. Miré que llevaba en su vestido un broche con un pentagrama, y en cada uno un pico con un símbolo extraño. En ese momento creí que eso solo era un simple adorno. Le pregunté a Carmina sobre la letra de la bella melodía que cantaba, pero ella no me contestó, sino que se quedó en el más profundo silencio. No parpadeaba. Incluso dudé si respiraba en verdad. Ella estaba totalmente tiesa mirando al vacío de la carretera. Parecía que la mujer hubiera muerto, quedando su cuerpo paralizado. Me acerqué a ella y noté que no respiraba. Estaba a punto de tocarla cuando me habló de golpe y me hizo saltar del susto. Ella me dijo que no me asustara, que solamente estaba realizando un tipo de meditación. Luego, sin mediar palabra alguna, se acercó a mí y me abrazó. Sentí su cuerpo, estaba aún más frío que el propio aire de esa noche. Me dijo un par de palabras en un idioma que no reconocí. Luego me separé de ella. Un olor a nardos apareció de repente, y no era el perfume de ella, pues ella olía como a rosas recién cortadas. El olor comenzó a hacerme sentir mareado, y segundos después escuché una ráfaga de viento, y un estruendo me hizo mirar en dirección a la luna. Para esto, Carmina se acercó a mí también, y ambos vimos primero una silueta que poco a poco se fue haciendo más clara. Lo que vi no tenía explicación alguna, y era tan increíble que durante muchos años no me atreví a contarlo. Era una bruja, tal y como la mencionaban en los cuentos, tal como me contaba mi abuela, una mujer anciana, desnuda, suspendida en el aire dentro de una esfera de un brillo hecho de fuego. Surcaba los aires, y yo me sentí tan espantado como maravillado. No podía creer lo que ocurría, pero esa noche era demasiado extraña. Parecía que todo era posible, menos que pasar al maldito autobús. Carmina me dijo que por esos lugares siempre habían existido brujas, incluso desde antes de que los primeros colonos españoles llegaran, incluso antes de que los indios habitaran las tierras, y es que ellas estaban más relacionadas con el demonio, cuya creación fue muchísimo tiempo antes de que el primer ser humano apareciera en la tierra, a diferencia de ella, que apenas tenía 200 años. Este último comentario me hizo sobresaltar, y ella lo notó. Intentó decirme que no tuviera miedo, que no era un fantasma, si es lo que yo creía, sino que era un ser humano maldecido entre otros dones. Mientras ella hablaba, yo me estaba poniendo cada vez más nervioso, y para hacer más tensa la situación, vi cómo esa bruja con forma de esfera de luz bajó y se posó a unos cuantos metros de la caseta. La esfera de luz se desvaneció, y de la oscuridad vi a una mujer horrible que no puedo describir, pero era como si sus rasgos se hubieran mezclado con los de una ave carroñera. La bruja realizaba un horrible ruido, y se acercaba a la caseta caminando de manera antinatural. Para esto, el aspecto de Carmina había cambiado, se veía más pálida aún, y sus ojos estaban tan agudizados como los de un gato al acecho. Luego me dijo que el autobús estaba por llegar, y yo miré en dirección al camino, con la esperanza de ver los faros del vehículo, pues me sentía demasiado asustado, tanto de la bruja que se me acercaba, como de Carmina. En eso vi llegar un autobús, pero no pertenecía a la línea foránea. Además, se veía demasiado antiguo, tan antiguo que incluso aún mantenían piezas de madera en el techo, y el diseño era al menos de hace un siglo atrás. En ese momento, Carmina me dijo que subiera con ella, que su autobús nos llevaría a un mejor destino, pues si me quedaba allí, la bruja se me echaría encima y consumiría mi alma. En cambio, ella solo me pedía un poco de mi sangre como símbolo de mi devoción, y podía ir con ella y vivir un amor que duraría siglos, un amor que ningún otro mortal hubiera
hubiera experimentado antes. Sé que sonará estúpido, pero en ese momento estuve tentado a subirme al autobús, pues hasta ese día jamás había conocido el amor de una mujer. Carmina poseía una belleza hipnótica. No obstante, algo dentro de mí me obligó a rechazarla y a sacar un rosario que me dio mi abuela antes de salir de casa. Al notar este gesto, Carmina me miró con sus ojos de gato salvaje y me dijo que era un idiota y que esperaba que la bruja me consumiera. Luego subió al autobús, que aún no subía al segundo escalón, y arrancó, dejando tras de sí una niebla espesa. En eso, escuché unos pasos encima de la caseta. Noté que la bruja ya no se encontraba en el lugar donde la había visto, y supuse que los sonidos en el tejado eran producidos por ella. Recé y recé, invoqué la presencia de todos los ángeles, mencioné todos los nombres que recordaba, y le pedí a Dios que me ayudara a salir de allí. En eso vi a la bruja caminar por uno de los cristales de los costados de la caseta. Reptaba como si de un animal se tratara. Entonces se quedó de cabeza y me miró. Luego sonrió. Y yo no soporté mirar su rostro. Y empecé a rendirme, porque Dios no contestaba a mis plegarias. Cerré los ojos y encomendé mi alma a Dios. De pronto, escuché cómo se detenía un autobús. Abrí los ojos y vi que al fin mi camión había llegado. Eché un último vistazo y la bruja seguía allí, en el cristal. Tomé mis maletas y subí rápido al autobús. Di un respiro de alivio y el chofer me explicó que el otro autobús sufrió un accidente terrible, que ocasionó que el tráfico se detuviera. Hubo varias muertes. Esto hizo que se retrasara aún más el viaje. Luego me dijo que no quería ser supersticioso, pero esa noche era la noche de San Juan, y casi siempre ocurren cosas terribles esa noche, pues el diablo recorre la tierra libremente. Me tocó sentarme con una señora de la edad de mi abuela, que me miró con cara de preocupación, y sin saludarme me dijo que había visto aquello que estaba acechándome en la caseta. Por fortuna, nunca volví a esa parada de autobús. No sé si Carmina habría sido también una bruja, un vampiro o un demonio, pero no me imagino qué habría pasado de tomar ese otro autobús. Solo sé que Dios existe y esa noche al final escuchó mis plegarias. Fin.